Bien, estimadas colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la ponencia programada para este día. Vamos nosotros a abordar un tema bastante interesante, puesto que dentro del temario para el examen de la prueba única nacional o el examen descentralizado va a ser bastante interesante trabajarlo bien. Como ustedes saben, en la prueba descentralizada, los colegas hacemos una clase modelo, una clase para que vean o evalúen el desempeño nuestro. Y como parte de esa clase modelo, nosotros desarrollamos una sesión de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje, como ustedes recordarán, tienen tres momentos: inicio, desarrollo, cierre. Lo que vamos a trabajar hoy día tiene que ver mucho con el desarrollo, la segunda o el segundo momento de una sesión de clase. Pues en el desarrollo se trabaja siempre lo que es la parte de producción de conocimiento y acompañamiento, gestión y acompañamiento. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Si revisamos el temario del examen, sea de nombramiento o sea de ascenso, la parte de gestión y acompañamiento está compuesta además por aprendizaje autónomo o autorregulación de los aprendizajes, toma de decisiones y metacognición. Es lo que vamos a abordar hoy en la parte de conocimientos pedagógicos generales. En una segunda parte vamos a revisar algunos términos importantes y vamos a terminar con aproximadamente 16 a 17 casuísticas. Las 17 casuísticas que vamos a presentar, hay 7 que tienen que ver un poco con pedagogía, pero hay 10 que tienen que ver muchísimo con el área de ciencias sociales. Nos hemos permitido sacar preguntas que el Ministerio propuso en el 2018 en el examen de nombramiento, por ejemplo, en el área de ciencias sociales secundarias, para poder practicar hoy día también. Como ustedes tendrán conocimiento, las preguntas de ciencias sociales, los casos de ciencias sociales, viene tanto para ver la parte pedagógica, la parte didáctica y la parte de contenido disciplinar. La estructura de la prueba nuestra en nombramiento o ascenso tiene que ver mucho con esos aspectos. Y es justamente lo que vamos a abordar en esta tarde o noche. Bien, vamos entonces a compartir pantalla para poder observar las diapositivas que en su momento se les va a enviar, como hasta la fecha se ha estado enviando. Nosotros vamos a trabajar lo que se llama gestión de los aprendizajes. ¿Qué cosa es gestionar? Generar, ordenar, organizar, planear un conjunto de acciones para lograr los aprendizajes de los estudiantes. ¿Y qué cosa es un aprendizaje? Es un proceso de internalización donde las estructuras exteriores van a llegar a ser nuestras estructuras interiores. Así lo define Vygotsky. O en todo caso, también podemos decir que el aprendizaje es un proceso multidimensional, porque para lograrse o generarse se requiere utilizar todas las dimensiones de los chicos, de los niños o adolescentes, en este caso, como son la parte cognitiva, la parte sensoriomotora, la parte socioemocional o afectiva y la parte lingüística. Entonces, a través de la gestión de los aprendizajes, nosotros organizamos, ordenamos cómo ejecutar diversas actividades para conseguir finalmente que el estudiante procese, el estudiante construya y logre los aprendizajes necesarios para confrontarlos al problema y a los criterios de evaluación. Ustedes recordarán que nosotros planteamos en el momento de inicio los siguientes procesos pedagógicos: motivación, saber previo, la parte de problematización y propósito y organización. La problematización es la presentación de un problema tipo, es la presentación de un problema contextualizado, es la presentación de un problema como reto desafío. ¿Por qué en el momento de inicio ese problema existe? Porque el estudiante todavía no está al nivel de capacidad y conocimiento de poderlo resolver. Por lo tanto, requiere generar aprendizajes que no tiene. Y esos aprendizajes que no tiene los genera en el momento de desarrollo a través de la gestión y el acompañamiento. Entonces, vamos a empezar. Por aquí, a ver.
¿Qué cosa es la gestión de los aprendizajes? La gestión de los aprendizajes supone una interacción entre el ambiente independiente de la planeación y el diseño, la vivencia y ejecución. Vean, el gestor de los aprendizajes en la escuela es el director o directora. Quien tiene que interaccionar, tiene que planificar y tiene que diseñar y monitorear la ejecución de lo que ha previsto hacer en su escuela. Pero como el director o la directora están más involucrados en la parte administrativa, la parte de gestión de los aprendizajes es función del docente o la docente de aula. Ellos también interaccionan, ellos planifican, ellos diseñan, ellos ejecutan. ¿Para qué lo hacen? Para que los estudiantes aprendan. Pero, si bien es cierto, usted y yo como maestros asumimos también esa función, sin embargo, las nuevas teorías, las teorías contemporáneas del aprendizaje señalan que el estudiante también es capaz de gestionar sus propios aprendizajes. ¿Por qué el estudiante es capaz de gestionar su propio aprendizaje? Porque posee una capacidad innata llamada cognición. Esta capacidad innata, cognición, a través de los procesos cognitivos, genera la internalización de lo que no sabemos dentro de nuestra estructura cognitiva, alimentando nuestro esquema mental. Es por esa razón que si cada individuo puede lograrlo, entonces hoy se habla de la autogestión de los aprendizajes. Cuando hablamos de autogestión de los aprendizajes, es darle al estudiante la posibilidad o la oportunidad de generar sus propios aprendizajes. Cuando nosotros estamos trabajando en el momento de desarrollo, tenemos que procurar en esta parte de gestión y acompañamiento, tenemos que procurar que fluyan 3 hasta 4 interacciones distintas. Nosotros en el momento del desarrollo, en la parte de gestión de los aprendizajes, debemos de procurar que puedan activarse 3 a 4 interacciones. Si estas faltan, no le va a ir bien ni a los estudiantes ni a usted en el proceso. Estas interacciones en la parte de gestión siempre tienen que estar presentes. Por ejemplo, la interacción entre el estudiante y usted. Eso no puede faltar. Eso no se puede ausentar. Es necesario e indispensable que el docente o la docente interaccione con el estudiante. Si el maestro o maestra no interacciona con el estudiante, entonces el docente no podría acompañar bien. Al no acompañarlo bien, no le podría facilitar una zona de desarrollo próximo. No podría interaccionar con el estudiante. No podría monitorearlo, evaluarlo, darle un soporte pedagógico o brindarle un andamiaje o retroalimentarlo también. Por eso es importante que nosotros, maestros de aula, interaccionemos con los estudiantes. Cuando nosotros interaccionamos, el estudiante empieza a desarrollar sus aprendizajes, ya no tanto en su zona real, sino en la zona de desarrollo próximo. Cuando nosotros interaccionamos con el estudiante, tenemos más posibilidades de hacer una evaluación más formativa y por ende también retroalimentar a través del monitoreo que podamos hacer de dichos aprendizajes. Entonces, siempre hay que cuidar que los estudiantes y nosotros interaccionemos permanentemente. Hay que interaccionar permanentemente. La segunda interacción necesaria e importante es la interacción entre los propios estudiantes. Nosotros tenemos que cuidar que los estudiantes en sí mismos y junto a sus compañeros tengan que interaccionar. Si el estudiante con su compañero interacciona, se le va a hacer más fácil el aprendizaje. ¿Por qué se le va a hacer más fácil el aprendizaje? Porque trabajando con mi compañero o trabajando con mis compañeros, voy a crear para ellos una zona de desarrollo próximo. Y dice Vygotsky que la zona de desarrollo próximo nos acerca mejor a una zona potencial.
Entonces, es elemental para gestionar aprendizajes en el aula establecer una interacción permanente entre el estudiante y sus compañeros, generando así zonas de desarrollo próximo, ya sea trabajo en pares, ya sea trabajo en grupo o ya sea trabajo en equipo. Si trabaja en pares, si trabaja en grupo, si trabaja en equipo, necesitamos que los estudiantes hagan un trabajo más que cooperativo, un trabajo colaborativo. Porque el trabajo colaborativo le da más oportunidad de poder trabajar con autonomía. Y la tercera interacción que no puede faltar en una gestión del aprendizaje en el momento de desarrollo de la sesión de clase es la interacción entre el estudiante y lo que él busca aprender. Entre el estudiante y lo que él busca aprender. ¿Qué debe de hacer el estudiante sobre aquello que va a aprender? Explorar, experimentar, construir, elaborar, estructurar, accionar sobre lo que está aprendiendo, accionar sobre el conocimiento que quiere alcanzar. La interacción entre el estudiante y el objeto de aprendizaje es elemental para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. Entonces, resumiendo esta primera parte, la gestión de los aprendizajes es la planeación, la organización, la ejecución de acciones que conducen a lograr que el estudiante alimente su estructura cognitiva, logrando internalizar procesos exteriores para convertirlos en procesos interiores. La gestión del aprendizaje no solamente es algo que el docente puede hacer, también lo puede ser el estudiante. Por eso hoy se habla de autogestión, autorregulación de los aprendizajes. Y tercero, en el momento de desarrollo donde se trabaja esta parte, no deben de faltar tres interacciones. La interacción maestro-estudiante, la interacción estudiante con otros estudiantes y la interacción entre el objeto de estudio y lo que y quién quiere aprender de él. Objeto-sujeto. Para una adecuada gestión de los aprendizajes, el procesamiento de aquellos aprendizajes que se requieren o se necesitan, hay tres procesos que tienen mucho que ver en la generación de esto. Por ejemplo, el aprendizaje autónomo, la toma de decisiones y la metacognición. ¿Qué viene a ser el aprendizaje autónomo? ¿Qué es aprendizaje y qué es autonomía? Lo fusionamos y sale el concepto de aprendizaje autónomo. No se vaya usted a sorprender si en el examen de este año venga con otro término, autorregulación de los aprendizajes. Pero cuando hablamos de autorregulación, no es más que el ejercicio de la autonomía para poder aprender. ¿Qué es el aprendizaje y qué es la autonomía? La autonomía es el ejercicio de la libertad, es hacer uso de una facultad que tenemos, es desarrollar iniciativas y tomar decisiones de acuerdo a cómo lo entendemos o cómo hemos procesado. Es la autonomía. Cuando uno es autónomo, se da cuenta hacia dónde debe de caminar, qué procesos debe de hacer, qué herramientas debe utilizar y por dónde empezar o iniciar el trabajo de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso dinámico, es un proceso multidimensional, es un proceso a través del cual el estudiante se desarrolla interiormente, aumentando sus esquemas mentales y desarrollando su estructura cognitiva. El aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía para nuestro futuro y base también de otros aprendizajes. Si nosotros sumamos estos dos conceptos o dos respuestas a estas dos interrogantes, podríamos decir que el aprendizaje autónomo es el ejercicio personal, individual que el estudiante hace utilizando sus habilidades o utilizando o reorientando sus dificultades
para poder aprender por su propia iniciativa, por su propia decisión, con ejercicio de su libertad, por su propia autonomía. Ese es el aprendizaje autónomo. ¿Cuándo empieza la autonomía en los estudiantes? La autonomía se empieza a manifestar en los pequeñitos de 4 a 5 meses de nacido, cuando quieren tocar, quieren explorar, quieren experimentar, ya se están alejando de la persona significativa, ya se están alejando de la persona a la cual sentían mucho apego. Ahora gatean, ahora se mueven, ahora se dan vuelta, porque se van alejando del seno de la familia. Eso es uno de los hechos que marca el inicio de la autonomía. Ya para los 2 años, seguramente, el estudiante podrá ir a un centro de estimulación, donde se va despegando, se va despetando totalmente de la mamá o de la mamá para poder desarrollarse o desenvolverse como un individuo social. Ya en los 3 años está desarrollando acciones autónomas como lavarse las manos, lavarse la cara, coger una prenda. Eso también es muestra de autonomía. Y si el estudiante desarrolla tempranamente autonomía, le va a ser más fácil o sencillo poder escribir. Porque la escritura es el ejercicio de la mente, pero también del desarrollo sensorio-motor. La autonomía se consolida en el momento que el estudiante genera su propia identidad. Y eso se da más o menos cuando el estudiante tiene 15 a 16 años en algunos casos. Entonces, la autonomía se desarrolla a lo largo de una parte importante de nuestra vida. Desde neonatos, infantes, niños, adolescentes, ahí vamos desarrollando la autonomía. ¿Qué implica el aprendizaje autónomo? Implica una actitud hacia poder o querer aprender, una actitud hacia la construcción del conocimiento. Por ejemplo, si queremos que los estudiantes hagan o desarrollen aprendizaje autónomo, tenemos que establecerle líneas de guía para que ellos sobre esas líneas puedan construir el conocimiento. El aprendizaje autónomo supera límites de tiempo y espacio. Uno aprende de manera autónoma, ya sea a través del canal asincrónico o el canal sincrónico. Pero a través de la sincronidad o la asincronidad, nosotros también vamos aprendiendo con autonomía. Por ejemplo, si yo me conecto en vivo y en directo con una transmisión sobre un tema que yo deseo conocer, me estoy autoinstruyendo, sí, pero también me estoy comunicando de manera sincrónica. Si usted se comunica de manera sincrónica, es muchas veces por la predisposición que usted tiene por aprender más. Y si yo a través de la maestra, el maestro, me whatsappeo, pero no de manera directa, sino en tiempos distintos, estoy haciendo un espacio asincrónico. El aprender con autonomía requiere de aprendizajes colaborativos. En los aprendizajes colaborativos, los estudiantes mismos son los protagonistas. Pero además de proporcionar aprendizajes colaborativos, también proporciona aprendizajes significativos. Los aprendizajes significativos son aquellos que se pueden aplicar en el contexto de quien no aprende. Para desarrollar el aprendizaje autónomo o para alcanzar la autorregulación de los aprendizajes, los estudiantes comprometidos tienen que mostrar diversas habilidades. Por ejemplo, tener habilidad cognitiva. ¿Qué significa habilidad cognitiva? Significa que le das uso adecuado y tiene alto nivel de desarrollo tu parte de memoria, pensamiento, percepción, atención, concentración, inteligencia, lenguaje, entre otros. Si no tiene usted esa habilidad cognitiva, va a tener que depender de otros para poder alcanzar las metas objetivos que usted se ha trazado. Entonces, un factor importante
para el desarrollo del aprendizaje autónomo es que el participante presente niveles de habilidad cognitiva. Además de la habilidad cognitiva, también se requiere estudiantes que presenten habilidades metacognitivas. ¿Qué quiere decir habilidades metacognitivas? Que aprendan a pensar, aprendan a reconocer las dificultades o las virtudes del proceso de construcción del conocimiento. Una habilidad metacognitiva busca que el estudiante haga procesos de autorreflexión. ¿A qué llamamos proceso de autorreflexión? A la evaluación de sí mismo para poder ver cuál es la realidad social o personal que pueda tener. En base a los resultados, esta persona se proyecta en el sentido de seguir la vida que lleva o reorientarse y agarrar un nuevo rumbo. Entonces, un estudiante con habilidades metacognitivas tiene mejores posibilidades de desarrollar su aprendizaje de manera autónoma y ser partícipe de la gestión del aprendizaje, Una habilidad metacognitiva, por ejemplo, es aquella donde el estudiante propone él mismo por dónde empezar a resolver el problema. Una habilidad metacognitiva es aquella que predispone al estudiante a poder ¿qué? Mantener el interés, la motivación por lo que se está haciendo. Otro factor de desarrollo del aprendizaje autónomo es el autoconcepto, que viene a ser la imagen clara de uno mismo. Si nosotros queremos trabajar en el aula de clase, lo aprendizaje autónomo, hay que ceñirnos a ciertos principios. Si nosotros estos 6 principios lo hacemos nuestro y lo vamos trabajando en una zona cercana al desarrollo del conocimiento, entonces vamos a tener mejores resultados. No olvidar, si usted desea formar estudiantes con capacidades autónomas, si usted desea desarrollar en su aula de clase aprendizajes autónomos, destaque, considere, tome en cuenta la individualización del estudiante. La individualización. Yo no voy a esperar resultados apropiados si a todos los evalúo, por ejemplo, de la misma manera. Muchas veces los resultados no van a ser tan ciertos. ¿Por qué? Porque de repente un cierto alumno tiene una característica distinta a los demás. Es por eso que en esta sesión de clase hay que tomar en cuenta que todo estudiante es una individualidad. ¿Qué significa que un estudiante sea una individualidad? Significa que él es libre, autónomo y tiene características propias. De repente, un estilo diferente de aprender, un ritmo diferente de aprender. Entonces, es lo que nosotros tenemos que reconocer, la individualización de los estudiantes. Todo estudiante o toda sesión de clase se tiene que sustentar en el constructivismo, porque el constructivismo le da al estudiante la oportunidad de poder no solamente ejercer su rol como estudiante, sino también la oportunidad de saber cómo construir el conocimiento ausente. El constructivismo propone que el estudiante interaccione con su medio. Si el individuo no acciona con su medio, la clase puede terminar, pues, como las clases tradicionales de hace muchos años. El otro principio del aprendizaje autónomo es la autonomía. Una autonomía es una habilidad, una capacidad que las personas la van mostrando conforme su familia vaya despegando. Autonomía permite que el estudiante ejerza su imaginación, ejerza su creatividad, ejerza su innovación. Y el principio del descubrimiento, ¿qué refiere? Refiere que todos los docentes tienen que lograr articular el saber previo del estudiante con el saber nuevo
que se quiere internalizar. Eso es en cuanto a que al descubrimiento. Los estudiantes tienen que descubrir el conocimiento. El maestro, la maestra no se los entrega como un modelo patrón. La maestra y el maestro lo hacen de manera distinta. También el otro principio es el principio de significación. O sea, todo lo que el estudiante aprenda tiene que tener sentido para él. Y el principio de comparación, la cooperación, la colaboración facilita, hace menos pesada el desarrollo de acciones para alcanzar una meta común. Entonces, en su aula de clase no debe de faltar la individualización, no debe de faltar la aplicación del constructivismo, no debe faltar la aplicación de la autonomía, el descubrimiento, lo significativo y la cooperación que podamos haber encontrado. Quienes obran, actúan, se desenvuelven, estudian y trabajan con autonomía, aquellos que son capaces de tomar decisiones. En este mundo donde te exigen ser decidido, si duras demasiado, no vas a tener éxito en este mundo. Pero si tus dudas son mínimas, puedes ingresar en ese campo. Igual sucedió acá. Pues los estudiantes, a pesar de que tenían la necesidad de solucionar una dificultad o problema, no recurrían inmediatamente a las fuentes para buscar información que los permita salir. No, les costaba decidir. Es por esa razón que ahora que se habla de que el estudiante autorregula su aprendizaje, tiene que ser capaz de tomar decisiones, pero decisiones certeras antes que decisiones negativas. ¿Qué cosa es la toma de decisión? En cada momento del aula se requiere esa habilidad. Que seas capaz de tomar decisión. ¿Qué es la toma de decisiones? Es el proceso. Requiere varias acciones que se realiza en una elección entre varias opciones o alternativas. A ver. Tenemos, por ejemplo, las decisiones laborales, empresariales, personales, familiares y tributarias. Para poder tomar una decisión o para hacer una adecuada toma de decisiones, hay que enseñarle al estudiante para seguir ciertos pasos. Porque si no hay un fundamento en los pasos que vas a dar para tomar una decisión, puede salir el resultado contrario a lo que uno esperaba. Y no es tanto porque los estudiantes no estudiaron, sino que no se utilizó el instrumento más adecuado. Si vamos nosotros a evaluar con esa orientación, entonces recoger la información debe de hacerse a través de otros dispositivos. Por ejemplo, la clase que estamos teniendo hoy día es una clase en vivo y así podemos monitorear que los estudiantes puedan acceder a la solución del problema. Por ejemplo, si nosotros queremos que los estudiantes tomen decisiones de manera acertada, lo primero que tenemos que lograr es que el estudiante reconozca el problema, se dé cuenta de la existencia del problema. Y para eso, el estudiante necesita percibir. El punto 1, el estudiante necesita percibir. ¿Qué cosa es percibir? Es un proceso a través del cual, de manera cognitiva, le da la oportunidad a los estudiantes de reconocer, de identificar dicho problema. Pero para que el estudiante responda de esa manera frente a este estímulo, el estímulo que yo le presento tiene que reunir mínimamente 3 características.
Ser del contexto social de los estudiantes, es el sur, ¿no? Ser de interés para los estudiantes y estar en el nivel de capacidades de lo que los estudiantes puedan seguir desarrollando. Ese es el primer paso. Porque si yo le pido a mi estudiante decidir, muchas veces se va a equivocar y va a empezar a obrar con desconfianza. Entonces, primero yo tengo que lograr y dé el primer paso donde percibe, se posesiona o atiende el problema que va a tratar. Una vez que el estudiante ya definió el problema, ya se dio cuenta de su existencia, ahora vamos junto a él a analizar el problema. ¿Para qué vamos a analizar el problema como segundo paso? Para identificar partes que requieren mayor trabajo, partes que son más sencillas y partes que requieren pues poco tiempo. Analizando el problema, vamos inmediatamente como tercer paso a buscar alternativas para cubrir eso. El resultado del diagnóstico o análisis del problema. Una vez que hemos evaluado varias alternativas, de acuerdo al análisis que hemos hecho, ahora nos vamos a elegir solo algunas alternativas. Y esa alternativa que yo escogí, inmediatamente se acciona, inmediatamente se aplica en la realidad. Eso grandemente disminuye la posibilidad de error, pero no digo yo que garantiza que no existe el error. En cualquier parte, el estudiante lo puede presentar. Acá me refiero principalmente a que todo estudiante, en lo posible, acierte en su toma de decisión. Si yo tomo una decisión es porque yo estoy proponiendo hacerlo así, libre, independiente y autónomo. De eso se trata el segundo punto de la parte que dice gestión del aprendizaje. Otro proceso importantísimo, eso sí, en todos los exámenes de los años 17, 18, 19, 20, ha venido como casuística, que viene a ser la metacognición. El conocimiento de cómo conocemos. El conocimiento de cómo pensamos. El conocimiento de cómo obramos y el conocimiento de cómo lo acompañamos. La metacognición, en resumen, es un proceso autorreflexivo. Esa es la metacognición. Es un proceso autorreflexivo. ¿Por qué autorreflexivo? Porque exige que el estudiante se evalúe a sí mismo y le dé una categoría de aprobación a sus acciones. La metacognición ayuda muchísimo a madurar a un estudiante, porque está logrando tomar conciencia de sus procesos, de lo aprendido, de lo logrado o lo que se quiere lograr. La metacognición, colegas, es un proceso a través del cual las personas hacemos un acto de autorreflexión por medio de una evaluación, una autoevaluación, donde nosotros mismos nos preguntamos por qué nos manifestamos así. La metacognición se da cuando usted vea a un estudiante que solito distribuye a sus compañeros un material que para él facilita la comprensión de este tema. La metacognición es un proceso que no solamente se da al final de la clase, se da también en la parte superior de esta. La metacognición, entonces, como proceso autorreflexivo,
ayuda a que el estudiante aprenda a escoger sus propias herramientas, escoger sus propias estrategias, escoger sus propios métodos y técnicas. Le permite escoger todo aquello que responda a su nivel de acuerdo a un ejercicio de conciencia por medio de la autoevaluación para determinar los niveles de metacognición. Si nos hemos entendido sobre metacognición, los invito a resolver el siguiente caso. A ver, metacognición. El caso dice, en una institución educativa, una docente de segundo grado se propone desarrollar una sesión del área de matemática, la capacidad de resolución de problemas de adición con números naturales. Para ello, la docente del grado entrega a cada estudiante una ficha de problemas de adición que resuelve en la pizarra, uno de ellos como modelo, señalando que para resolver los problemas se debe crear el siguiente esquema de datos operación respuesta. Según la propuesta del MINEL, la actividad realizada por la docente es coherente con el enfoque de área. Así dice el enfoque de área que debemos de pasar los casos. Vamos. Eso deberíamos nosotros hacer. A ver, otra vez para entenderlo. En una institución educativa se propone desarrollar aprendizajes en el área de matemática, trabajando con los estudiantes la capacidad de resolución de problemas. Para ello, la docente de grado ha entregado a cada estudiante una bolsita con el siguiente datos y operaciones y respuestas. ¿Está bien las actividades propuestas por la docente o no? ¿Ah? Letra A. La actividad realizada es coherente con el enfoque porque permite estructurar el proceso de solución de problemas, facilitando su aplicación en otro contexto. La actividad realizada es coherente con el enfoque porque al delimitar una secuencia clara le permite que los estudiantes logren resolver el problema. C. La actividad realizada no es coherente. La D igual. Descartadas las no. Vamos a la A o la D. El docente entrega a cada estudiante un ficha de problema de edición el siguiente esquema de datos de operación y respuesta. Según la propuesta del Minedu, la actividad realizada por el docente coherente con el enfoque del área, sí, porque delimita la secuencia de otros estudiantes en la resolución del problema. Caso siguiente. Vamos a ver el caso. A ver, caso número 3, letra B. Caso número 4. A ver qué dicen. El docente debe acompañar permanentemente a sus estudiantes en los propósitos a lograr. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas empiece la clase, usted plantea la problematización, ya por respuesta deben de formarse diversos grupos. Por respuesta, no espere que venga uno u otro, por respuesta. Una vez que los estudiantes están formados de esa manera, reciben el acompañamiento permanente de los maestros, orientándolos de forma reflexiva y crítica en el desarrollo del aprendizaje. De ello que se prueban los denominados a ver si el maestro orienta los aprendizajes de forma reflexiva y crítica, ¿qué tipo de aprendizajes está logrando? Los aprendizajes, como llamamos nosotros, autorregulados. O sea, el propio estudiante organiza sus acciones y su tiempo. Caso número 5. El docente ejemplifica cómo los niños deben agrupar un conjunto de objetos que les han repartido. Ella hace un modelo en la pizarra y luego se sienta
y espera que los estudiantes trabajen de manera independiente, sin recibir ninguna orientación. Dada la situación descrita, es evidente que cuando los niños se equivocan, les ofrece la oportunidad para que analicen su propia respuesta e indaguen sobre el origen de sus errores. La docente no retroalimenta oportunamente la intervención de los estudiantes durante la sesión. La docente penaliza el error sistemáticamente desaprovechándolo como oportunidad de aprendizaje. La docente trabaja una retroalimentación superficial, pues solo señala si las respuestas son correctas o no. Eso es lo que se ha presentado como caso número 5. ¿Cuál sería la respuesta? En el caso 5. La docente no retroalimenta oportunamente la intervención de los estudiantes durante la sesión. Claro, si usted lee el caso, en un momento el docente cumple una función, como es la de monitorear, mediar, acompañar a los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dada la situación es siguiente que la docente no retroalimenta, la docente penaliza, la docente brinda. ¿Qué brinda? La docente no retroalimenta oportunamente las intervenciones de sus estudiantes durante la sesión. No hay. Si usted revisa eso que está en el cerrito, ahí se lo da cuenta. Vamos por acá. Caso número 6. A ver, caso 6. La profesora Hilda ha trabajado la capacidad de redacción de la carta con sus estudiantes de primer grado. Como estrategia metacognitiva formula las preguntas de siempre. ¿Cuál es esa estrategia metacognitiva? La que le presenta al estudiante las siguientes interrogantes. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me servirá lo aprendido? Al evidenciar actitud de apatía y desinterés por parte de sus estudiantes al responder estas preguntas y dejando algunas sin respuesta. ¿Para qué me servirá? Para hacer un proceso metacognitivo. A partir del caso presentado, ¿cuál de las acciones le recomendaría a Hilda para superar su situación? ¿Ah? ¿Qué ha pasado con la maestra Hilda? Como estrategia metacognitiva formula pregunta de siempre. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me servirá al evidenciar actitudes de apatía y desinterés por parte de sus estudiantes? Al recordar sus preguntas y dejando algunas respuestas, recomendaría yo a Hilda para superar la situación. ¿Qué alternativa es? Estamos ya en la alternativa. ¿Obviar la metacognición? No. Explicarle las importancias de responder las preguntas planteadas. Para eso estrategia para promover favorablemente la cognición en sus estudiantes. A ver, ¿qué alternativa? Estamos en la alternativa C. Muy bien, vamos por acá. Caso número 7. Perdón, 8. Con el propósito que los estudiantes logren diferenciar las principales características evolutivas de los seres humanos, la profesora Marina propició que sus estudiantes lean textos informativos, observen videos y elaboren cuadros comparativos sobre el tema. Pero un estudiante del aula dice, qué interesante el tema de la evolución humana. No comprendía bien de qué se trataba, pero hace los cuadros comparativos lo entendí mejor. Creo que esto me ayudó. Las expresiones que manifiesta Pedro reflejan que la docente, ¿qué ha hecho la docente con Pedro y sus compañeros? ¿Ah? Miren lo que dice Pedro. Qué interesante el tema de la evolución humana. No comprendía bien a ver, de qué se trataba. Pero cuando hice los cuadros comparativos lo entendí mejor. O sea, el estudiante al trabajar presentó dificultad, pero él revisó nuevamente lo que estaba usando
y descubrió cuál era el error. Lo repararon y nuevamente lo insertaron en el sistema como error de construcción. Ha propiciado el desarrollo de aprendizajes significativos, ha generado la motivación para aprender a sus estudiantes, ha desarrollado habilidades cognitivas, ha generado una transferencia. ¿Qué ha hecho? Ha desarrollado habilidades metacognitivas. Vamos al caso 9. Todo maestro conoce que durante el desarrollo de la competencia necesita permanentemente gestionar, monitorear y retroalimentar, teniendo en cuenta la diversidad en el aula. De ello que utilice estrategias adecuadas, secuencias didácticas, suscitando distintos saberes, promoviendo la reflexión crítica y el análisis de. ¿A qué proceso pedagógico hacemos referencia con esta descripción? A ver, ¿qué será este caso? ¿Será un propósito de organización? ¿Será la problematización? ¿Será la motivación y el compromiso por aprender? ¿O será parte de la gestión de acompañamiento? Todo maestro conoce que durante el desarrollo de competencias necesita permanentemente gestionar, monitorear y resultados, teniendo en cuenta la diversidad del aula. Por ello, utilice estrategias y secuencias promoviendo la reflexión crítica y análisis de hechos. ¿A qué proceso pedagógico hace con esta gestión? Al propósito de organización, a la problematización, al compromiso por aprender, a la gestión de acompañamiento. Estamos hablando de la letra C, motivación, el interés y comprensión por aprender. Nada se va a ganar. Vamos ahora a la pregunta, al caso número 10. Luego de que el profesor Marcial hiciera la motivación sobre el tema de edades, brinda información oportuna para que sus estudiantes de quinto se concentren en analizarla y extraer los pasos más adecuados para la resolución de problemas sobre edades que usa en una práctica. Cabe de resaltar que el problema Cabe resaltar que el docente monitorea constantemente, orienta y corrige en los momentos adecuados, teniendo en cuenta el caso y los procesos pedagógicos. Podemos afirmar que la motivación intrínseca está siendo aplicada por los docentes. La gestión y acompañamiento se centra solo en proporcionar información respecto al tema. La evolución es constante y permanente usando el caso. La gestión y acompañamiento es pertinente basada en la observación y la retroalimentación. ¿Cuál alternativa marcaría? A ver. Cabe resaltar que el docente monitorea constantemente, se orienta y corrige esos procesos o momentos. ¿Cuál sería la respuesta acá? La siguiente de acá. La gestión y acompañamiento es pertinente basada en la observación. La gestión y acompañamiento es información respecto al tema. La motivación intrínseca se siente provocada por el docente. Estamos hablando de la letra C. Bien, ahí hemos resuelto algunos casos propios de la pedagogía, en algunos otros propios del área que estamos trabajando. Términos básicos de esta sesión de clase. Ya debemos tener por lo menos 30 términos revisados. Por ejemplo, un término que hemos podido encontrar en una evaluación es dinámica de la población. Otro término es el factor antrópico y otro término es de qué se trata los bienes complementarios. No olvide usted que Ciencias Sociales integra 3 cursos: Economía, Historia del Perú, Historia del Mundo y Geografía. ¿Ah? ¿Qué cosa es la dinámica de población? Es la rama de la ciencia que estudia el tamaño y la composición de las edades de la población, como sistema dinámico, procesos biológicos ambientales que se impulsan como la tasa de natalidad y muerte de la inmigración y emigración. La dinámica de la población se entiende como la manifestación
para darse a conocer y así van a poder identificar tasa de natalidad, tasa de mortandad, tasa de migración y tasa de migración. Cuando usted observe un material con todas esas características, de lleno es una forma de medir las características poblacionales. Otro término importante, factor antrópico. El factor antrópico se refiere al accionar del hombre en los distintos procesos que tiene que estar programado. El bien complementario. Un bien complementario es igual que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer la demanda del consumidor. Es decir, de dos a más bienes complementarios son capaces de cubrir una necesidad prioritaria. Muy bien, ahora dejamos de compartir pantalla para que ustedes asuman el reto. ¿El reto de qué? De poder resolver la práctica. Son 12 preguntas aproximadamente de casuística. Yo espero que esta noche 8 la resuelvan bien, para que más o menos tengan un argumento de por qué no pueden hacer ahí, enchufar en este caso este material. Bien, vamos entonces a la pregunta de casuística. Listo, ahí está. Todas son preguntas que no las he creado yo. Son preguntas que tienen que ver con el examen mismo de Ciencias Sociales año 2018. A ver, ampliamos la imagen. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de cambio y permanencia en relación con la historia del Perú? A ver. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de cambios y permanencias en relación a la independencia del Perú? ¿Qué marcaría usted? Primero, yo haría lo siguiente, profesor. Pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de cómo la reforma borbónica perjudicaron a determinado grupo de criollos. Luego, solicitarle que organicen esta información en un mapa mental de acuerdo a su carácter político, económico y social. Por último, pedirle que expliquen la relación entre la reforma borbónica y la causa de independencia del Perú. Esa es una primera alternativa. Lo que se quiere es que se favorezca su reconocimiento a ciertos cambios y permanencias que se han dado como consecuencia de la independencia peruana. Vamos a las letras B. Primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de las posturas separatistas y reformistas del conflicto militar de Perú. Luego, solicitarle que elabore un cuadro comparativo sobre las principales ideas de cada postura. Por último, pedirle que explique cuál de estas dos posturas fue más importante para lograr la independencia del Perú. No hay información y respuesta. C. Primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII y XIX. Luego, solicitarle que docentes estén informados en un cuadro. Pedir a los estudiantes que recopilen información, luego solicitar que elaboren un cuadro comparativo sobre las principales ideas de cada postura. Por último, pedir que explique cuál de estas dos posturas fue más importante para lograr la independencia del Perú. Ojo, acá están hablando de cambios y permanencia. Un asunto avanza, otro asunto se queda. Pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII y del siglo XIX en el Perú. Luego solicitarle que ordenen esta información en un cuadro de doble entrada. Por último, pedirle que señalen los aspectos que diferencian a un periodo respecto al otro. Acá, ¿cuál sería? A, B o C. A ver, escriban, por favor.
¿Cuándo llamábamos cambio y permanencia? Llamábamos cambio y permanencia cuando algunos aspectos trascendían, continuaban y otros aspectos iban mejorando. ¿Hubo algún cambio y permanencia de la historia del Perú en ese tiempo? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver. Cambio y permanencia. Primero, pedir que recopilen información acerca de cómo la reforma borbónica perjudicaron a determinado grupo de criollos. Luego, solicitarle que organicen esta información en un mapa mental de acuerdo a su carácter político, económico y social. Por último, pedirle que explique la relación de reformas borbónicas y las independencias de Perú. Esa es su opinión. Otra postura. Primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la postura separatista y reformista en el contexto de independencia. Luego, solicitarle que elabore un cuadro comparativo sobre las principales ideas de cada postura. Por último, pedir que explique cuál de estas posturas fue más importante para lograr la independencia peruana. C. Pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas. Luego, solicitarle que ordenen esta información un cuadro de doble entrada. Por último, pedirle que señalen los aspectos que diferencian a un grupo y otro. Estamos, lógicamente, en la alternativa C. Listo, vamos ahora al caso 2. A ver, caso 2, por acá. Ya. A ver, colega, un poquito de contenido disciplinar. De acuerdo al contenido disciplinar, decimos, ¿cuál de las siguientes alternativas expone una característica de la Guerra Fría? ¿Qué marcaría usted? Una pregunta de contenido disciplinar. ¿Cuál de las siguientes alternativas expone una característica de la Guerra Fría? A ver. ¿Por qué se caracterizó la Guerra Fría? Por la intervención política y militar de la Rusia y Estados Unidos en conflictos nacionales africanos, asiáticos y americanos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. A ver. Respuesta. ¿Cuál de las siguientes alternativas expone una característica de la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría abarca de los años 50 hacia adelante como una respuesta norteamericana de pacificar una parte importante del planeta. La intervención de las siguientes alternativas expone una característica de la Guerra Fría: la intervención política y militar de Rusia, de la Unión Soviética a los Estados Unidos en conflictos regionales africanos, asiáticos y americanos. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La existencia de enfrentamientos militares directos no hubo. La implementación de política de desarme nuclear parece que sí. Vamos a dar. La intervención política y militar de Rusia y Estados Unidos en conflictos regionales funcionales asiáticos y americanos. ¿Cuál sería entonces? No hubo intervención militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética directamente, pero también hubo existencia de enfrentamientos militares directos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Cuál sería la respuesta? La existencia de enfrentamientos militares directos entre los Estados Unidos y la Rusia. Muy bien, acá tenemos la letra A. Caso número 3. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes en equipos están investigando acerca de la sociedad medieval. Uno de los equipos comenta al docente que consideran que la Edad Media es una época oscura caracterizada por el estancamiento cultural. Aquí ellos afirman que la Edad Media es una época oscura caracterizada por el estancamiento cultural.
Frente a ello, ¿cuál de las siguientes actividades del docente es pertinente para ayudar a que este equipo reflexione sobre su afirmación? A ver, los estudiantes han expuesto lo que tienen y no va de acuerdo a lo que sucedió. Es por esa razón que el maestro ha cambiado su estrategia. Primero les dice a los estudiantes, expliquen la importancia de las universidades o instituciones que contribuyen al desarrollo del conocimiento. Luego, solicitarle que realicen información acerca del origen histórico de la universidad. Por último, pedirles que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de las universidades en la Edad Media? A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿Qué queremos demostrar que consideran a la Edad Media como una época oscura? Yo quiero demostrarle lo contrario. Por eso digo, marcaré la E que dice la E. Primero, pedir a los estudiantes que expliquen la importancia de las universidades como instituciones que constituyen el desarrollo del conocimiento. Luego, solicitarles que recaben información acerca del origen histórico de las universidades. Por último, pedir que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de la Universidad de la Media? La D. Pedir a los estudiantes que recaben información acerca de las tradiciones religiosas más importantes de Europa. Luego solicitar a que describan los actos religiosos. Por último, pedirles que respondan. La siguiente pregunta. ¿En qué han cambiado los rituales religiosos de la actualidad respecto a los rituales medievales? Primero, otra alternativa, la alternativa C. Primero, pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo explicar el origen de las enfermedades en la Edad Media. Luego, solicitarles que comparen los postulados de las teorías medievales con los postulados de la medicina contemporánea. Por último, pedirles que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál de ambas teorías es más efectivo para tratar las enfermedades? A ver, ¿cuál sería la 3? Primero, pido a los estudiantes que recaben información acerca de las tradiciones religiosas más importantes de Europa. Luego les voy a solicitar que describan los actuales rituales religiosos. Por último, pedirles que respondan a la siguiente pregunta. ¿En qué han cambiado los rituales religiosos con la actualidad respecto a los rituales medievales? Y la letra A. Pedir a los estudiantes que expliquen la importancia de las universidades. Van a darse cuenta ellos que al revisar la fundación, el desarrollo de las universidades, ha sido una gran contribución. ¿Listo? Acá está. ¿Por qué? Porque cuando ellos revisen la historia de las universidades, van a descubrir que éstas aparecieron en la Edad Media. Si las universidades aparecieron en la Edad Media, entonces no podemos decir que la Edad Media es igual al oscurantismo académico intelectual. Pregunta número 4. En la sesión anterior, los estudiantes han utilizado diversas fuentes para explicar la causa de la extensión territorial de la República Romana. En esta sesión, el docente presenta el siguiente problema. ¿Por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico durante este periodo? A continuación, pide a los estudiantes que elaboren hipótesis sobre la causa que explican el crecimiento demográfico de la República Romana. ¿Cuál de las siguientes propuestas de los estudiantes evidencia la elaboración de una hipótesis en relación al problema planteado por el docente? Inés, muchos territorios se anexaron a la República Romana debido a sus conquistas militares. Ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaran a formar parte de su dominio. Por eso yo considero que el crecimiento demográfico fue consecuencia de esa conquista. Coincide una idea. Margarita, son diversas las fuentes históricas que confirman el crecimiento demográfico de la República Romana. Yo encontré información sobre los últimos censos realizados en la República Romana y según ellos el número de ciudadanos fue aumentando. Y por último, la afirmación de Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? Según un especialista en historia, el crecimiento demográfico de la República Romana generó la expansión territorial de las ciudades y la creación de otras nuevas. Por eso, el estilo arquitectónico de Roma se expandió en varias
Europa. Entonces, aquí una hipótesis en relación con el problema planteado por el docente, ¿cuál sería? La de Inés. Muchos territorios se anexaron a la República Romana debido a las conquistas militares. Ello implicó que se quedaran en sus dominios y se sometieran a Roma. La respuesta es Inés. Caso número 5. 5. El propósito de un docente es que los estudiantes reconozcan la relevancia histórica de las ideas y propuestas de Martin Luther King a favor de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para alcanzar el propósito planteado? A. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre los postulados de Martin Luther King contra la segregación en Estados Unidos en los años 60. Luego, solicitarle que describan el liderazgo que ejerció en algunos movimientos sociales de la época. Por último, pedirle que expliquen cómo sus ideas han influido en el movimiento social de la actualidad. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre los movimientos sociales a favor de los derechos civiles en América Latina. Luego, solicitarles que los ubiquen en una línea de tiempo. Por último, pedirles que identifiquen cuáles son los movimientos sociales latinoamericanos que coincidieron temporalmente con el movimiento social que lideró Martin Luther King. C. Pedir a los estudiantes que busquen información acerca de las situaciones de la población afrodescendiente durante la década de 50 y 60 en Estados Unidos. Luego, solicitarle que identifique los casos más mediáticos de segregación en este país durante las décadas mencionadas. Por último, pedirle que explique cómo dicho contexto influyó en los postulados de Martin Luther King a favor de los derechos civiles. ¿Cuál es la respuesta acá? La respuesta es la alternativa A. Pedir a los estudiantes que busquen información de los postulados, solicitarle que describan el liderazgo y explique con sus ideas la influencia de tu movimiento social. 5. Como parte de una actividad que aborda el rol de las mujeres en la historia del Perú, y luego de haber investigado en diversas fuentes, un estudiante elaboró el siguiente texto. A ver, ¿qué escribieron sobre las mujeres? Existen evidencias para afirmar que en la época prehispánica, algunas mujeres ocuparon cargos políticos muy importantes. Así lo demuestran los hallazgos arqueológicos relacionados con la llamada Dama de Cao, un antiguo gobernante de la cultura mochica, y las referencias documentales sobre las capullanas, mujeres nobles de la cultura tayán en el norte del Perú, que podían heredar el título de curaca y ejercerlo. Durante el periodo colonial y parte del periodo republicano, la mujer estuvo subordinada a la autoridad del varón, lo que limitó su potencialidad en ejercer cargos políticos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la mujer fue ganando lugar en el espacio político. Por ejemplo, a través de la ley 1955, se le otorgó el derecho al voto en las elecciones nacionales. En la actualidad es posible ver mujeres ocupando cargos importantes en el sector público y privado. Pregunta: ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el texto elaborado por el estudiante? A ver. El reconocimiento de la sucesión causal de hecho a lo largo del tiempo, el reconocimiento de cambios y permanencias de un fenómeno histórico, el reconocimiento de diferentes ritmos de aprendizaje en un proceso histórico. ¿Cuál sería la respuesta acá? El siguiente aprendizaje se evidencia en el texto elaborado por el estudiante. El reconocimiento de cambios y permanencias en un fenómeno histórico. ¿Cuál es ese fenómeno? Las mujeres. ¿Con cuál de los siguientes procesos históricos internacionales coincide el denominado boom del caucho en el Perú, ocurrido a fines del siglo XIX a inicios del XX? El boom del caucho se dio en la selva. A través de correrías, los ingleses, las casas comerciales inglesas, llevaron una gran cantidad. Esto ocurrió más o menos a inicios del siglo XX, o sea, justo o casi justo cuando se estaba desarrollando la revolución industrial. Vamos a la 7.
Un docente presenta a los estudiantes una fuente que explica los factores que han influido en la producción de cultivo de papa en una determinada localidad durante 2 años consecutivos. Luego del análisis de la fuente, el docente pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿qué factor antrópico ha contribuido al incremento de la producción de papa en un 5% en comparación al año anterior? 3 de los estudiantes respondieron lo siguiente. Sara dice: las condiciones favorables de los vientos de la zona, el incremento de la superficie sembrada, el nivel de actividad de la localidad. ¿Cuál de las respuestas de los estudiantes es correcta? La de Antonio, aquella donde se incrementa la superficie sembrada. ¿Cuál de las respuestas de los estudiantes es correcta? La de Antonio, ¿no? La 7B, la de Antonio. Siguiente pregunta, siguiente caso, vamos a ver por acá, a ver, ¿dónde está el caso? Por acá. Dice: los estudiantes llevaron a la sesión de aprendizaje noticias sobre problemáticas ambientales y territorios en el Perú. Durante la presentación, uno de los estudiantes comentó lo siguiente: yo encontré una noticia acerca del incendio que se produjo en una de las áreas de un humedal al sur de Lima. El docente quiere aprovechar la noticia para que los estudiantes analicen dicho problema considerando diversas dimensiones. ¿Cuál de las siguientes actividades favorece al logro de este propósito? Primero, pedir a los estudiantes que busquen información sobre si el incendio elevó el nivel de contaminación del aire en la zona aledaña. Luego, solicitarle que expliquen cuáles son las consecuencias de esta contaminación en la población. Por último, pedirle que señalen qué medidas han adoptado las autoridades para evitar que este hecho nuevamente se repita. Bien. Letra B. Primero, pedir a los estudiantes que recaben información acerca del potencial turístico del humedal. Luego, solicitarle que indique cuáles son los circuitos turísticos y actividades más atractivas del humedal. Por último, pedirles que averigüen si alguna de estas actividades han sido afectadas por el incendio. A ver, ¿cuál será la respuesta en la 8? Primero, pedir a los estudiantes que señalen las principales especies que alberga el humedal. Luego, solicitarle que identifiquen los principales hábitats dentro del humedal. Por último, pedirle que busque información acerca de las especies de aves que son afectadas por el incendio, por el humo del ambiente. Vamos a ver cuál sería la 8 por acá. La 8 es la letra A. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre el incendio. La zona solicita que explique acá las consecuencias. Se contamina la población. En este caso sería la letra A. A ver, vamos a colocar acá. Por aquí la letra A. Caso número 9. Un docente desea seleccionar recursos cartográficos para trabajar con los estudiantes en diversas actividades. Él encuentra los siguientes mapas. Mapa A escala 1:100, mapa B a escala 1:10, mapa C a escala 1:1. ¿Con cuál de los mapas representaría mayor superficie? ¿Ah? ¿Cuál mapa le da mayor superficie? El mapa con escala 1000/100. 10. ¿Cuál de las siguientes alternativas enuncia un ejemplo de bienes complementarios? ¿Cuál de las 3 alternativas para ustedes es un bien complementario? Son llamados bienes complementarios aquellos que se relacionan y cumplen una misma meta o un mismo fin. En este caso, en el caso número 10, estamos frente, por ejemplo, a la mantequilla y margarina, porque son los recursos de primera necesidad
indispensable de evitar. 11. Lee el siguiente texto. Registra el intercambio de mercancías en un país con el resto del mundo, usando la diferencia del ingreso por exportación y los gastos por importación. ¿Cuáles de los conceptos corresponde al texto presentado? ¿Usted de qué está hablando? Está hablando, lógicamente, de una balanza comercial. Lea la siguiente definición. Es el aumento persistente del nivel general de los precios de la economía con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda. ¿Ah? Ahí hablamos de qué? De inflación. Listo, ahí tenemos las alternativas. Vamos a repetirlas. La primera nos salió, letra C, la segunda letra A, la segunda salió letra A, la tercera letra A, la cuarta la cuarta, a ver, vamos a ver nuevamente la cuarta. Cuarta. En la sesión anterior, los estudiantes han utilizado otra fuente para explicar la causa de la expansión territorial de la República Romana. En este sentido, el docente le presenta el siguiente problema. ¿Por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico durante este periodo? Y le dice, muchos territorios se anexaron a Roma debido a las conquistas militares. Ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaran a formar parte de su dominio. Son diversas las fuentes históricas. ¿Qué salió en esta alternativa? La letra A. Pregunta 5 salió letra A. Pregunta 6 salió letra... ¿dónde está? Letra A, 5, la 5, la letra B, la 6, letra C, la 7, letra B, la 8, letra A, la 9, letra E, letra A, la 10, mantequilla margarina, letra C, y la balanza comercial. Muy bien. Entonces, aquí hemos podido resolver 12 casuísticas más. Nos estamos viendo en la próxima sesión de clase. Permiso.